Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva formación organizada por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En esta ocasión vamos a hablar de la dispensación de vacunas de esta campaña de gripe y también otras novedades. En primer lugar, quisiera daros la bienvenida, agradeceros vuestra asistencia, deciros que esta formación quedará grabada y que estará mañana ya colgada dentro de la plataforma del Consejo Andaluz. Así que aquel que no pueda estar o aquel que piense que a otros compañeros le puede interesar, pues nada, que se lo podéis decir dentro de la plataforma del Consejo Andaluz, quedará grabado. Por otro lado, hoy es un día triste para muchos de nosotros. Desgraciadamente hemos perdido a un gran compañero, a un amigo, en mi caso personal, a Manuel Ojeda, vicepresidente del Consejo Andaluz, que nos ha dejado esta noche. Y deciros que dentro de todo el sector farmacéutico andaluz, muy triste, hay que darle, pues bueno, las condolencias a la familia y por supuesto a toda Sevilla y a su colegio por tan gran pérdida. Como sabéis, fue un compañero innovador y que, bueno, estuvo al frente de todo lo que es la implantación de receta electrónica en Andalucía y al que muchos farmacéuticos le debemos mucho. Un gran recuerdo para él, para su familia y para toda esa familia de farmacéuticos que componen el Colegio de Sevilla. Dicho esto, empezamos con la webinar por derecho. Deciros que hoy nos acompaña Rosario Cáceres Fernández. Bueno, ya la conocéis. Ella es coordinadora de vacunas dentro del Consejo Andaluz. Ella además es miembro del Comité de Expertos en Vacunas de la Junta de Andalucía. Es miembro también de la Junta Directiva de la Asociación de Vacunología, de única farmacéutica que está dentro de esa Junta Directiva, pero además es una divulgadora, comunicadora, motivadora y es una persona que ayuda a hacer, es decir, es una persona que nos ayuda siempre. Además, yo creo que ella tiene un gran superpoder, ¿no? Es el poder de la comunicación. Y resulta que como buen uso de ese superpoder lo utiliza para el bien, que es para enseñarnos a nosotros. Es la referente nuestra, la referente farmacéutica para hablar de vacuna a nivel andaluz, referente en vacuna, a nivel nacional, referente en vacuna, a nivel internacional, referente en vacuna y no conocemos el mundo exterior. Así que no podemos estar en mejores manos y muchísimas gracias, Rosarito, y te doy la palabra y nada, adelante, nos quedaremos por aquí y sabemos que tenemos un turno de preguntas al final, así que aprovechar a nuestra querida Rosarito y bueno, aquí estamos, en cuanto terminemos nos ponemos a hacer preguntas. Adelante. Bueno, muchas gracias Alberto por la presentación y nada, estoy encantada de estar aquí con vosotros de nuevo, aprovechando que además hoy coincide que comienza la campaña de vacunación antigripal en Andalucía, así que no hemos podido elegir mejor día para un poco refrescar los conocimientos que tenemos en cuanto a vacunación antigripal y que sepamos con qué vamos a tener que trabajar en esta campaña, que hay algunas novedades y hay cosas interesantes para nosotros en la farmacia a nivel de dispensación de vacunas. Yo calculo que tardaré una media horilla larga en contar pues mi presentación, que he preparado con mucho cariño y que espero que sea muy práctica. Deciros que eso, que la he enfocado a nivel práctico, pero que de todo lo que vamos a contar hay de sobra evidencia científica, algunas la he añadido, otras pues no la podéis solicitar, los centros de información del medicamento o al Consejo Andaluz y por supuesto pues os la proporcionaremos, pero no queríamos añadir muchos estudios para que no se hiciera muy pesado. Bueno, vamos a recordar en principio algunas cosas sobre la vacuna de la gripe, la vacunación antigripal. A mí es una vacuna que personalmente me encanta, me parece una vacuna súper interesante y como dice un muy querido amigo Pedro Alsina, que él le llama la cenicienta de las vacunas. Y es verdad, es un poco la cenicienta, es como la vacuna, no, pero
es muy poco efectiva. Muchos pacientes nos llegan a la farmacia y nos dicen, el año que me vacuné fue cuando tuve la peor gripe, la vacuna me produjo la acompañan muchos mitos, hay mucha controversia, pero realmente pues es una vacuna fantástica, principalmente porque es la única herramienta que tenemos para luchar contra la gripe. Tiene controversia la vacuna de la gripe por varios factores. Primero porque es una vacuna que ya de por sí se administra a unos grupos poblacionales que tienen el sistema inmunitario debilitado, bien porque son mayores, lo que conocemos como inmunosenescencia, que es el propio envejecimiento del sistema inmunitario, igual que se van envejeciendo el resto de los órganos, pues a partir de una edad, se considera que a partir de los 50, pero más acentuado en los 65, pues el sistema inmunitario se va volviendo menos eficaz. Y también en los pacientes inmunodeprimidos, pacientes que les han hecho trasplantes, pacientes con tratamientos inmunosupresores o bien pues pacientes crónicos, ¿no? Entonces ya partimos de la base de que vamos a administrar una vacuna a sistemas inmunitarios que no van a responder igual de bien a lo mejor que pacientes pediátricos o adultos sanos. En segundo lugar, estamos hablando de un virus que es muy promiscuo, que muta constantemente y es una vacuna que está hecha a base de predicciones de cuáles son las cepas o los linajes que más han purulado por el otro hemisferio en la campaña justo anterior y con esa estimación vamos a hacer una vacuna que puede tener 3 de esos linajes, de esas cepas o 4, pero no es más que una estimación. Entonces hay años en los que atinamos y la vacuna es más efectiva y otras veces en la que, bueno, pues el virus que empieza a circular es otro y por tanto la vacuna atina menos. También, por otra parte, confundimos muchas veces gripes con síntomas pseudogripales, resfriados, etcétera. Los estudiantes de la universidad se ríen mucho porque cuando yo les digo siempre, cuando hablo allí, yo digo, imaginaros que está vuestra novia, que además es una novia recién estrenada, y está en casa y os llama por teléfono y os dice, fulano, que estoy sola, que vengas a ver. Bueno, pues si tú no puedes ir, eso es una gripe. Si tú estás moqueando, pero coges el coche y vas a ver a tu novia, eso no es una gripe. Entonces, claro, si nos vacunamos contra la gripe y después tenemos un proceso un pseudogripal, un resfriado o cualquier otro virus y creemos que es una gripe, decimos la vacuna no me ha hecho efecto y es que realmente no era gripe. El que ha tenido gripe sabe que ha tenido gripe, eso no hay duda ninguna. Y no sabes, no es que yo no sé si he tenido gripe, no has tenido, por lo menos en la edad adulta, desde que tú tengas memoria, no has tenido gripe, porque el que tiene una gripe, ese no se le olvida jamás que ha tenido gripe. Entonces, por todas esas circunstancias, pues la vacuna de la gripe pues tiene mala prensa. Hay que tener, y bueno, ahora con la vacuna del coronavirus hemos un poco cogido conciencia, ¿no? De que no es una vacuna que no produce inmunidad esterilizante, es decir, que no nos asegura que la persona que se vacune ni va a contagiarse ni va a contagiar, sino que dificulta tanto lo primero como lo segundo, pero no está libre ya de tener la enfermedad, igual que pasa con la vacuna del COVID, con las que actualmente tenemos, pero sí que es muy buena y en esto es muy importante y lo estamos viendo con el COVID, porque pasa igual que con el COVID, evitando complicaciones, hospitalizaciones y muertes. Entonces, bueno, es una vacuna muy interesante, como digo, y digna de estudio. Estas son las cepas con las que se ha hecho la composición de las vacunas antigripales que vamos a ver a continuación. Y bueno, sabéis que van cambiando cada año, cambia una, cambia dos, en fin. Esta es la composición de las vacunas con las que vamos a trabajar. Sabéis que hay vacunas trivalentes y vacunas tetravalentes. Ahora veremos el arsenal de vacunas con las que vamos a trabajar este año en la farmacia. Si es trivalente, tiene dos cepas de la A y una de la B, y si es tetravalente, tiene 2 de la A y dos de la B. Y bueno, pues estos son los boletos de lotería que vamos a comprar y esperemos, crucemos los dedos, que esta campaña de gripe sea uno de estos el número premiado.
Otra cosa también a recordar importante es que a partir de los 65 lo conveniente y lo interesante, por eso que hemos contado antes ya y que hemos dado una pequeña introducción de lo que se conoce como inmunosenescencia, que es como que el sistema inmunitario se fuera quedando sordo, ¿no? Para que nuestras células del sistema inmunitario se enteren, hay que gritarles más fuerte. Es necesario o bien una vacuna adyuvada o bien una vacuna de alta carga. Eso es lo interesante a partir de 65. ¿Que no tenemos vacuna adyuvada ni tenemos vacuna de alta carga? ¿Es mejor una vacuna corriente al uso para la población general que ninguna vacuna? Por supuesto. Pero si contamos con alguna de estas herramientas, vacunas adyuvadas o vacunas de alta carga para mayores de 65 años, lo ideal es utilizar una vacuna antigripal adyuvada o una vacuna antigripal de alta carga. ¿Por qué? Adyuvada, ¿qué son vacunas adyuvadas? Adyuvada es como si dijéramos que a la vacuna le ponemos un altavoz, que es el adyuvante. Es como una molécula muy grande que va a decirle al sistema inmunitario, que aquí está el virus de la gripe, que os quedéis con la copla, que sepáis cómo es. Y entonces la vacuna hace su efecto y el sistema inmunitario se prepara y dice, así es el virus de la gripe. Perfecto, cuando vuelva a tener contacto con él, ya sé cómo es y lo neutralizo. Eso es un adyuvante, como un altavoz. Hay distintos tipos de adyuvantes, pueden ser moléculas de esteroles, lípidos, de distintas formas, y lo que hace es reforzar el grito que le vamos a pegar al sistema inmunitario de estas personas mayores que están ya un poquito más sordas, su sistema inmunitario, entre comillas, está más sordo, y hay que gritarle más fuerte que a un adulto joven de 45 años y tal. O bien una vacuna de alta carga. Y como su nombre indica, de alta carga, ¿qué significa? Y ahora lo vamos a ver. Pues vacunas de alta carga son que en vez de 50 microgramos, pues le vamos a meter 70 o le vamos a meter, o sea, en el primer lugar es una persona gritando, pero utiliza un altavoz para que se escuche más fuerte, y en el segundo caso, en las de alta carga, es que en vez de estar una persona gritando, vamos a poner a 100 personas gritando. 100 personas gritando suena más fuerte que una persona o que 50 personas o que 30 personas. ¿Vale? Es un poco el símil entre lo que significa una vacuna adyuvada, una vacuna de alta carga y por qué es importante estas vacunas, lo ideal, lo más atinado en personas mayores de 65. Y bueno, como venimos del simposio de Murcia, de ese congreso de actualización de gripe tan bueno que ha habido, simplemente contaros, y esto ya es culturilla friki, que es posible que dentro de un tiempo cercano tengamos lo que es una vacuna universal. Una vacuna universal que nos ahorraría ya el tener que ir buscando las cepas predominantes, el tener que ir haciendo como esta especie de lotería, y que tendremos en el futuro, si todo sigue adelante en la ciencia, una vacuna que sería, por una parte, mucho más efectiva porque daría igual el linaje, la cepa, etcétera, porque sería eficaz contra todas las que hubiera circulando, y, y que a lo mejor no habría que administrar incluso cada año porque no habría que ir actualizando la composición. Y esa vacuna universal, los ensayos, los estudios van por estudiar la hemaglutinina. Acordaros que el virus de la gripe tiene dos sustancias, la hemaglutinina y la neuraminidasa, dos proteínas que son como un poco las características las que nuestro sistema inmunitario identifica. Es un poco como la proteína S-Spike que hemos visto tanto con la del COVID, ¿no? Como la cresta del gallo que decíamos, esta es la cresta, esto es lo que identifica al virus del COVID por nuestro sistema inmune, pues en el caso de la gripe es la hemaglutinina. Pero dentro de la hemaglutinina lo que identifica es la cabeza, y el problema está en que todas esas variaciones se producen en la cabeza. Entonces, las últimas, las líneas de investigación en la que se trabaja hacia una vacuna universal, lo que están intentando es crear una vacuna que identifique el tallo de la hemaglutinina, que ese es siempre el mismo y no cambia, independientemente de los linajes y de las cepas y de los tipos de virus que estemos hablando. Entonces, bueno, esto era un poco una curiosidad
y bueno, se habla de vacunas quiméricas en las que se utilizan un montón de maglutininas que nuestro sistema inmunitario no reconoce porque son de otros animales o son bueno, que nuestro sistema inmunitario no está acostumbrado, para que utilizando muchas hemaglutininas empiece nuestro sistema inmune a fijarse en el tallo y que tengamos al final una vacuna capaz de identificar ese tallo, y que ya os digo que ese tallo es igual en todas las cepas de gripe, y que por tanto pues podría ser la respuesta hacia una vacuna futura universal que nos evitase pues estas derivas antigénicas en las que pues unos años atiramos más y otros años menos. Recordad también que una vez que nos vacunamos, la vacuna tarda 2 o 3 semanas en crear esa inmunidad, que la vacuna dura de 6 a 12 meses, ese es otro motivo del por qué nos vacunamos cada año. Y bueno, también recordaros, para que no cunda el pánico, que la campaña ha empezado ahora, que los primeros picos de epidemias de gripe empiezan como muy pronto en Navidad, es perinavideño, la primera ola de gripe, y que además durante los años pasados se ha ido retrasando más y más, de forma que el último no, porque no hubo gripe, ahora lo vamos a ver, pero el anterior fue en febrero. Así que si no nos llaman todavía para vacunarnos o no hemos podido vacunarnos todavía, tranquilidad, porque no hay tanta prisa. Bueno, pues aquí llegamos a esta tabla que he construido a través de una que ha mandado el Consejo General, donde yo he puesto a mi manera de entender lo que a lo mejor podría ser más interesante para nosotros. Estas son las vacunas que teóricamente nos podrían llegar a las farmacias, y ahí veis que tenemos vacunas trivalentes. Trivalentes tenemos Chiroflu y Chiromax. La Chiroflu es la primera que está, y Chiromax está aquí la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta. Y la diferencia entre las dos vacunas es que Chiromax es una vacuna adyuvada, es decir, para mayor de 65 años, ¿vale? Sería una de estas que estamos diciendo que es de las que gritan fuerte para los sistemas inmunitarios de las personas mayores. Y luego el resto son vacunas tetravalentes. Y dentro de esas vacunas tetravalentes tenemos una vacuna que todas están cultivadas en huevo, como es habitual, las vacunas se cultivan en huevo, pero allá tenemos aquí una vacuna que es celular, que es la tercera, que se llama Flucelvax Tetra, ¿vale? Y luego también tenemos Efluelda, que sería una vacuna fantástica para las personas mayores, porque además de ser tetravalente, también sería una vacuna de alta carga. Y luego tenemos una vacuna también ideal para las personas mayores que se llama Fluad Tetra, que además sí que la podemos pedir en las farmacias y nos llegará a las farmacias, que también es ideal porque es tetravalente y está adyuvada. ¿Vale? Recordad, flu de gripe y ad de adyuvada. Y bueno, pues aquí tenéis un poco el arsenal de vacunas que tendríamos disponible en las farmacias. Después, a efectos prácticos, ni Efluelda va a llegar a las farmacias, ni... bueno, Fluencetra, que no os la he comentado antes. Fluencetra también es una vacuna muy característica porque es la única vacuna de virus vivo y que se pone intranasal. Ya, si lo recordáis de temporadas anteriores, la anterior no, pero años atrás sí que la hemos tenido, y la volvemos a tener en salud pública, porque las farmacias no la vamos a tener porque se trata de una vacuna multidosis, y ya ha avisado el laboratorio que no va a entrar en el canal farmacia. En cualquier caso, esta vacuna intranasal solamente está indicada para niños entre 2 y 18 años, y siempre que no tengan unas determinadas condiciones, porque al tratarse de una vacuna de virus vivo ya hay que tener cuidado, por ejemplo, con pacientes inmunodeprimidos y bueno, con algunas otras características, pero bueno, en general no la vamos a trabajar en la farmacia, ni la Fluencetra ni la Efluelda, que hemos dicho que es la de alta carga.
fijaros que tiene 0,7 mililitros, mientras las demás tienen 0,5, y que sería para personas mayores tetravalentes. Y bien, vamos a ver qué va a hacer Salud Pública en primer lugar, para estar informados y para saber un poco qué es lo que vamos a gestionar, para reforzar los mensajes que den nuestros compañeros de medicina y enfermería y en los centros de salud y tal, y en segundo lugar, y no por ello menos importante, para tener esa información para poder informar correctamente a nuestros pacientes. Entonces, tanto por el refuerzo de esos mensajes como para poder informar correctamente a la población, es interesante saber qué se va a hacer en salud pública con la campaña de vacunación antigripal. Recordamos que hay muchísimos crónicos que tienen la vacuna financiada, están todos los cardiovasculares, incluida hipertensión arterial, que es una de las novedades que hubo el año pasado, que entraban las pacientes con hipertensión arterial aislada, es decir, pacientes a los que una vez se les ha tomado la atención y la han tenido alta, ya tienen la vacuna de la gripe indicada. Pacientes cardiópatas, por supuesto, hay muchos estudios que evidencian la relación entre padecer gripe y tener un infarto en las semanas posteriores. Pacientes diabéticos, obesidad mórbida, enfermos renales, síndrome nefrótico, hemoglobinopatía, en fin, hemofilia, problemas de coagulación. Casi todos los crónicos, por no decir todos los crónicos, tienen la vacunación antigripal financiada. Me atrevería a decir que de todos los crónicos. Incluidos los, por ejemplo, en pacientes celíacos. Y los crónicos son a partir de los 6 meses de edad. Importantísimo, los niños crónicos que tengáis en vuestra farmacia, recordarles que es muy importante que se vacunen de la gripe, porque a diferencia del COVID, la gripe sí que se ceba con los niños. Y además los niños son los principales difusores, también a diferencia del COVID, en cuanto a dispersar la infección por gripe. Entonces, los niños a partir de 6 meses de edad, que además tienen la vacuna financiada, deben de vacunarse de la gripe, por supuesto, como todos los años, para proteger. Novedades que ya hubo el año pasado y que sigue habiendo este año. Madres lactantes, madres que acaban de tener un bebé, los primeros 6 meses tras el parto, da igual que estén dando el pecho o no. Los hipertensos, que lo hemos comentado ya, los niños que fueron prematuros al nacer, los personal de oficina de farmacia, se supone que estábamos incluidos como personal sanitario, pero gracias a Dios la consejería tuvo a bien incluirnos con nombres y apellidos por si había alguna duda en algún sanitario que se negase a vacunarnos, que ya lo pone claramente, personal de oficina de farmacia y conviventes, las personas que conviven con pacientes de más de 65 años. Y la campaña va a ser así, hoy comienza, se empieza a vacunar en las residencias, primero a los usuarios y personal sanitario y sociosanitario, o sea, se supone que ahí estamos nosotros. A partir del 18 de octubre, los mayores de 65 no institucionalizados, las pacientes crónicos y las embarazadas. A partir del 2 de noviembre, los profesionales esenciales, los profesores, que también lo tienen aquí incluido en Andalucía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera. Y a partir de diciembre, los cuidadores y las personas que conviven con los pacientes de riesgo. Y estas son las vacunas que se van a administrar en salud pública, ¿vale? De las que ya hemos comentado antes, va a haber 3 que son las que van a poner en salud pública, que son las 3 vacunas tetravalentes, y además una de ellas, que es la Efluelda, que hemos comentado ya, es la de alta carga y es la ideal para personas de más de 60 años. Además no se puede poner a menores de 60, o sea, mayores de 60, indicada y contraindicada en menores. Y aquí las tenéis, por culturilla general, ¿no? Por si os pide algún paciente, yo quiero ponerme la que están poniendo en salud pública, pues estas son. Y ahí tenéis las imágenes y a partir de qué edad, cuidado, porque de las 2 tetravalentes normales, quitando la Efluelda, hay una que se puede poner a niños a partir de 6 meses, pero luego está la Flucelvax Tetra, que es a partir de 2 años.
O sea que si tenemos un niño crónico con una cardiopatía, con una hepatitis, etcétera, que se va a poner una vacuna antigripal y vienen a la farmacia por ella, Flucelvax Tetra, si tiene menos de 2 años, no se podría dispensar. Podríamos administrarle Vaxigrip Tetra. Y también que sepáis que en el SAS va a tener prioridad para vacunar a las embarazadas Vaxigrip Tetra frente a Flucelvax Tetra. Aunque si no hubiera Vaxigrip, se puede poner Flucelvax, pero si hay de las dos, se va a dar preferencia a Vaxigrip. Y también importante que sepamos que esta Efluelda, que es ideal, como decimos, para los mayores de edad, se va a reservar en salud pública para personas de 60 años o más, pero que están institucionalizadas en las residencias. Es decir, que a los mayores de 60 años que no estén institucionalizados, en principio se les va a poner cualquiera de las dos de arriba, o Vaxigrip Tetra o Flucelvax Tetra. Y aquí tenéis un poco, pues, esto que hemos comentado, puesto de otra manera, pero en otro cuadro, que eso también lo está haciendo muy bien la consejería, poner muchos cuadros que son muy buenos para aclararnos a nivel gráfico, con tanto lío de nombres y tal. Fijaros, mayores de 65, mayores de 60 institucionalizados Efluelda, y el resto, mayores, crónicos, cardiópatas, embarazadas, tal, o Vaxigrip o Flucelvax, ¿vale? Acordaros, la diferencia entre Vaxigrip y Flucelvax, aparte de que Flucelvax hemos dicho que para mayores de 2 años, niños mayores de 2 años, Vaxigrip se puede poner a partir de los 6 meses, es que la Flucelvax es la celular, en la que no está cultivada en huevo, que ahora vamos a ver, que ya lo estaréis ustedes imaginando, por qué es interesante esta vacuna. Aquí tenéis un poco la composición de la vacuna adyuvada, la composición con su adyuvante, que en este caso sería el MF59, que es un adyuvante que el propio organismo nuestro segrega y por tanto no hay ningún tipo de problema conspiranoico con él. Y aquí tenéis un montón de ensayos clínicos donde se refuerza el por qué, lo que hemos contado al principio, es interesante poner una vacuna de alta carga o una vacuna adyuvada a los pacientes si se dispone de ella, si no se dispone de ella, pues lo hemos comentado, ¿no? Siempre mejor vacunar que no vacunar, y dentro de la vacuna, pues si tenemos una tetravalente, preferible a una trivalente. Ahora, una trivalente mejor que ninguna, sabemos un poco, tenemos un poco el orden en la cabeza. Y aquí tenéis, pues eso, distintas evidencias científicas que habla de que es más efectiva en mayores de 65 cualquiera de estos dos tipos de vacuna a una vacuna corriente o no adyuvada o no de alta carga, ya sea trivalente o tetravalente, ¿vale? Para que un poco tengáis la evidencia del por qué decimos esto. Paso un poco rápido la evidencia, pero ya os digo que la podemos proporcionar tanto en este caso como en todo lo que necesitéis de cualquier afirmación que hayamos hecho. El objetivo de la campaña es el mismo que el del año pasado, es un objetivo muy ambicioso, veremos a ver si lo conseguimos. El año pasado, como no había vacuna COVID, todo el mundo fue corriendo a vacunarse, pero este año vamos a ver que es muy importante también vacunarse y vamos a ver el porqué un poquito más adelante, pero para alcanzar estos objetivos evidentemente hace falta, por supuesto, el refuerzo de la farmacia comunitaria en todo lo que la administración quiera que ayudemos, que como siempre desde que empezó la pandemia pues hemos estado a su disposición. Pasamos a las consultas más frecuentes en la farmacia. Recordad que cuando se vacuna a un niño de menos de 9 años por primera vez de la gripe hay que ponerle 2 dosis separadas entre ellas al menos 4 semanas, y que eso que se ponía antes media dosis ya no se hace, no es una práctica que se ha eliminado con la evidencia actual, se ponen dosis completas, ¿vale? Que siempre suelen ser de 0,5, a la excepción de Fluelda, que como estamos hablando de niños, pues ni la mencionamos, Fluelda, una vacuna de mayores. Y las embarazadas, lo que hemos comentado ya, que la embarazada se puede vacunar en cualquier mes del embarazo. También tenemos evidencia de la seguridad de la vacuna antigripal en la embarazada en cualquier mes del embarazo, no hay que evitar ningún mes, y que la
administración que en salud pública le van a poner preferentemente Vaxigrip tetra y si no hay, pues Flucelvax tetra, unas vacunas, las dos tetravalentes. La vacuna de la gripe se va a poder y se va a coadministrar en salud pública junto con la vacuna del coronavirus, junto con la vacuna de la tosferina a la embarazada, nuestra famosa frase de en el embarazo una en cada brazo, y de neumococo, con la vacuna de neumococo sí corresponde. Con respecto a la vacuna de neumococo, ahora veremos un pequeño repaso para que sepamos también esa vacuna que también ahora en campaña de vacunación antigripal se hace mucho refuerzo. Los únicos dos casos en los que está contraindicada la vacunación antigripal son los siguientes. Anafilaxia o alergia grave a alguno de los componentes de la vacuna, y ni siquiera podemos aquí incluir a los pacientes que tienen alergia grave al huevo, porque ya hemos visto que hay una vacuna que está exenta de huevo y por tanto se puede utilizar esa vacuna en estos pacientes. Y estamos hablando siempre de alergia grave o anafilaxia, no de tengo un poco de alergia o me da un sarpullido. Esas personas se pueden vacunar con cualquier vacuna antigripal. O el tener menos de 6 meses. Los niños de menos de 6 meses no se pueden vacunar contra la gripe. Esos niños deben estar inmunizados o bien a través de la lactancia materna o bien porque hemos vacunado a las madres embarazadas, que para eso está la vacunación en el embarazo, para que cuando el bebé nazca esté protegido, y por eso también se vacuna a las madres puerperas para hacer un poco de pantalla para que no haya contagio. Otra cosa son las precauciones. ¿Con quién hay que tener precaución? Pues si un paciente tiene fiebre, hemos de posponer la vacunación hasta que se le pase el proceso de enfermedad aguda o febril. Si el paciente es alérgico al huevo, hay que tener esas precauciones que ya hemos comentado. Si tiene púrpura trombocitopénica, 7 días después o antes de los 7 días después de la vacunación, se considera que la vacuna le podría haber producido esa púrpura y hay que tener una cierta precaución al vacunar, que en enfermería están entrenados para ello. Igual con un síndrome de Guillain-Barré, no es que esté contraindicado, es que hay que tener una cierta precaución. Si se ha tenido un Guillain-Barré 6 días después de la vacunación antigripal o antes, pues lo mismo que con la púrpura, una precaución. Si el paciente tiene COVID, hay que esperar a que pase la cuarentena. Y si el paciente tiene trastorno de la coagulación, y esto ya lo vimos con la vacunación antigripal, hay que tener la precaución de sostener haciendo un poco de presión en el brazo para evitar posibles hemorragias, agujas finitas y bueno, y poco más, pero se pueden vacunar perfectamente. Con respecto al neumococo, recordad que en Andalucía se vacuna en salud pública con la vacuna neumocócica trivalente conjugada, es decir, con Prevenar, y tienen financiada la vacunación todos los pacientes nacidos entre 1951 y 1961, es decir, los pacientes que tienen entre 60 y 70 años. También tienen indicada la vacunación con esta vacuna y financiada todos los pacientes crónicos tipo cardiópatas, diabéticos, con hepatitis, celíacos, EPOC, fumadores. Aquí no están incluidos los hipertensos, pero sí los fumadores a partir de un cigarrillo al día. Y un paciente que ha estado ingresado por COVID en el hospital también tiene indicada y financiada la vacunación con neumococo conjugada tetravalente, es decir, Prevenar. Con respecto al neumococo, con respecto a la vacuna de neumococo, eso, que se puede coadministrar con la vacuna. Bueno, es súper importante. El paciente que ya se ha puesto Prevenar, que ya le han puesto la vacuna neumocócica conjugada trivalente, ya no se la tiene que poner nunca más. Nunca más. Si el paciente está inmunodeprimido en determinadas condiciones, que ya le dirán en enfermería, y si lo queremos saber, lo podéis ver la instrucción que vamos a colgar de neumococo junto con el resto de documentación y con esta presentación que se colgará en la web del Consejo Andaluz. Pero sí deciros que la vacuna, esta se pone una vez, la de gripe todos los años, pero esta una vez. Así que si tenemos pacientes que ya se la han puesto, usted ya no se la tiene que poner más. A lo mejor le ponen otra de neumococo, según aparezca la instrucción,
pero el Prevenar es una vez en mayores, en pacientes adultos. Y bueno, ¿por qué decimos que este año es importante vacunarse de la gripe? ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues aquí tenéis un artículo interesantísimo y súper reciente del doctor Ortiz de Lejarazu y otros sabios virólogos expertos en gripe, que hablan de que el año pasado no hubo gripe, que las medidas de contingencia que utilizamos, la distancia social, la mascarilla, etcétera, fue una espada de doble filo, que podría ser una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque no hubo gripe. En principio también porque no hubo tanta vigilancia epidemiológica de la gripe, porque estábamos volcados con la pandemia, pero es cierto que hubo muy poquísimos casos en el mundo de gripe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un virus que suele estar purulando entre unos y otros y que va haciendo que nos vayamos inmunizando todos y vamos creando lo que sabemos que ya de sobra que es la inmunidad de grupo, desaparece, pues la inmunidad de grupo baja. Con lo cual, este artículo concluye que es posible, bastante posible, que este año la gripe sea más intensa, que empiece antes y que sea más larga la epidemia de gripe. Y por tanto tenemos que estar preparados porque además el COVID no ha terminado. Hoy han dicho en las noticias en Rusia 3.000 muertos al día porque solamente está vacunada un tercio de la población. En fin, el COVID no ha terminado, el COVID sigue a sus anchas, que también es un virus que muta mucho, que puede mutar en cualquier momento y puede eludir la protección que tenemos actualmente con las vacunas, con lo cual puede darse la tormenta perfecta de un invierno en el que virus de tipo gripal y similares, como estamos viendo también con el virus respiratorio sincicial, que está apareciendo en épocas muy raras, en personas que no había casos anteriormente, pues claro, ese nicho que hemos dejado, ese campo que hemos dejado sin arar gracias a las medidas de distancia social, mascarilla, etcétera, pueda ser caldo de cultivo para que aparezcan enfermedades respiratorias que son típicas de esta época que viene ahora. Así que por eso es importante que nos vacunemos frente a la gripe. Pueden estar otra vez los centros de salud colapsados este invierno por nuestros pacientes, por nuestros familiares y por nosotros mismos, porque no sabemos qué va a ocurrir. Puede ser que vuelva a no haber casos de gripe, pero este artículo y también lo vaticina la Organización Mundial de la Salud, aventura que podría complicarse la cosa con respecto a gripe. Aquí está un poco la gráfica del artículo donde podéis ver que la estación epidémica 2020-2021 no hubo gripe y que por tanto este año podría ser más temprana, más intensa y más larga que en las temporadas anteriores a esta temporada extraña del año pasado, que hubo esa mascarilla y esa distancia social. También la vacuna de la gripe, hay evidencia de que tiene cierta protección frente a las complicaciones que produce el COVID, y así lo demuestra este artículo, por ejemplo, donde vemos que las personas que estaban vacunadas de la gripe tuvieron menos hospitalizaciones, necesitar menos respiradores, menos ingresos en UCI, menos muertes y bueno, y tuvieron una mejor pronóstico y un mejor desarrollo de su enfermedad por COVID por haber estado vacunado, aunque por supuesto la protección que confiere la vacuna del COVID no tiene nada que ver con esta vacuna que produce una cierta inmunidad protectora lateral. Y para terminar, deciros que así como en los niños tenemos una cobertura de vacunación altísima, recordar que en la población adulta la cobertura de vacunación antigripal deja mucho que desear de los objetivos, incluso en mayores de 65, ni que hablar de los pacientes crónicos que si no van al centro de salud son invisibles, porque además no son tan fáciles de captar como por la edad, que nosotros tenemos una herramienta clave que es la tarjeta sanitaria. Imaginaros el poder, si vacunásemos en las farmacias, de cada vez que dispensamos una metformina, cada vez que dispensamos un ácido acetil salicílico de 100, cada vez que dispensamos un inhalador, le dijéramos, pásese usted a la zona de atención personalizada, que lo van a vacunar mis compañeros,
cómo subirían las coberturas vacunales, cómo captaríamos, como se ve en otros países donde sí se vacuna en farmacia, que no es que los pacientes que van al centro de salud a vacunarse cambien, los que van al centro de salud siguen yendo al centro de salud, pero sí que es verdad que hay una horquilla brutal de gente que no se ha vacunado, que no se va a vacunar, no tiene intención de vacunarse, que cuando se comienza a vacunar en las farmacias sí que se vacunan. Y para ello, como siempre hemos dicho ya, la mano tendida, tenemos una herramienta que se está terminando de perfeccionar, pero que ya la tenemos disponible para las vacunas que vamos a recibir esta campaña para nosotros mismos, para nuestros equipos en las farmacias, de registro y de comunicación está todo preparado. Tenemos en Axón el módulo Axón Vacunas preparado para cuando la administración quiera que prestemos ese servicio y bueno, tenemos la herramienta y solo tenemos que sentarnos a ver cómo lo habilitamos. Y tenemos un curso de capacitación, de vacunas en la página de Platón, que es la página de formación del Consejo Andaluz, acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de la Junta de Andalucía, similar al curso de capacitación que utilizan nuestros compañeros de otros países, como Francia, como Portugal, como Inglaterra. Así que tenemos la formación preparada, ya un montón de farmacéuticos preparados, formados y acreditados con sus cursos terminados, es decir, preparados para vacunar. Tenemos la plataforma Axón, en Axón el módulo de vacunas preparadas para registrar y preparados para hacer clic y enviarle a la administración las vacunas administradas. Simplemente pues falta pues ese último paso de sentarnos a hablar con el paciente en el centro y pensando en él y pensando en todo lo fácil que sería, por ejemplo, los pacientes de las mutuas que se pudiera vacunar en las farmacias, que por supuesto las farmacias que quisieran, como ocurre de hecho en los países donde se vacuna farmacia. Y ya está, pues esto es todo. La campaña ha empezado y nada, ahora es el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Rosarito. Como siempre, un libro abierto. Creo que ha sido suficientemente explícita y nos ha llenado de luz con respecto a todo esto. Bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. Lo tenéis dentro del chat que tenéis aquí a la derecha, donde se ve la flechita esta naranja. Así que si queréis podéis empezar a preguntar, ¿vale? Yo completar un poco lo que ha comentado Rosarito con respecto, sabéis que el año pasado desde el Consejo Andaluz se hizo las gestiones para que llegasen las vacunas a la farmacia, para los profesionales que trabajan en la farmacia, para los adjuntos y los técnicos. Deciros que cada colegio os ha enviado o se enviará en pocos días lo que es la comunicación de cómo proceder, así que estar atento para todo el personal de la farmacia, tanto adjuntos como técnicos. Sabéis que esas vacunas os llegan a la farmacia y ahí, ahí, mediante los medios que tengáis pensado, pues ya podéis administrarla. Bien, la primera pregunta, Rosarito, es si sabemos qué instrucciones hay para la vacunación de la gripe en los mutualistas de MUFACE, ISPAS y Mutualidad Judicial, ¿vale? Si se adquiere la vacuna de la gripe con receta en la farmacia, ¿cómo cómo debe de procederse? En principio, sí, el consejero ha dejado claro que la vacunación de las mutuas ya este año no se va a gestionar a través de salud pública. Los mutualistas no tienen que ir ya a los centros de salud, van a sus mutuas. Y ya cada mutua como lo tenga habilitado. En principio, el procedimiento sería igual, sin haberlo leído en ningún sitio, sin haberlo leído y publicado en ningún sitio, que en campañas anteriores. Imagino que empezarán a llegar las prescripciones de vacunas antigripales y los pacientes irán con su vacuna a ponérsela a las mutuas, a no ser que las mutuas hayan tomado
otro camino distinto este año. Pero lo que sí es seguro, porque ya te digo que lo comentó el consejero el otro día en la reunión que tuvimos, que los mutualistas no tienen que ir al centro de salud a vacunarse. Las vacunas de las mutuas las va a gestionar las mutuas independientemente de salud pública. Ya lo del año pasado fue una cosa un poco especial por el tema de la pandemia, que tenían todas las vacunas antigripales por la demanda tan grande que se esperaba, las tenía toda salud pública, pero este año ya vuelve a la normalidad, entre comillas. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Nos piden si puede adjuntar el link del Consejo Andaluz sobre el curso de vacunas sobre la capacitación. Vale, pues Ese eso curso. yo ¿Vale? creo que eso le mandará, ¿no? Mandará a todos los asistentes o colgará debajo del vídeo donde quedará colgado esto los enlaces a todos. Vale. Yo creo que sí, que dentro de la página del Consejo Andaluz hay información sobre esto y si no, el teléfono del Consejo Andaluz pues siempre está abierto a cualquier tipo de duda. Siguiente pregunta. Estando ya de 37 semanas de embarazo, ¿puedo vacunarme de la gripe? A partir del 18 de octubre, ¿cuándo se puede solicitar la cita? Pues se supone, porque una cosa es lo que diga la instrucción y otra cosa es lo que ocurra. Nosotros desde el Consejo Andaluz no nos vamos a poner la mano en el fuego por la consejería, pero vamos, se supone que a partir del 18, ya depende de la demanda que haya, no sabemos si pasará como ha pasado con la vacuna del COVID, que se abre las agendas y se petan o no es así, pero se supone que sí, que a partir del 18 de octubre se podría vacunar. Perfecto. Bueno, seguimos. Hay bastantes preguntas, ¿eh? Así que yo te voy a ir diciendo todas y nada, esto parece... Vale, venga. La contraindicación que has mencionado ha sido ante un shock anafiláctico. Ahí entra también la alergia a polisorbatos y a PEG. Alergia de tipo anafiláctico, o sea, por supuesto, si es alérgica a algún componente de la vacuna, en la tabla que hemos puesto, que es la que mandó el Consejo General, yo he hecho un cortapega de la del Consejo General. En esa tabla, y si no en las fichas técnicas, en Voz Plus puedes acceder a las fichas técnicas o en el Centro de Información del Medicamento, la Agencia Española de Medicamentos, en todas las fichas técnicas, en el apartado 6.1 están todos los excipientes y componentes de un medicamento, y está, en este caso, la del de la vacuna. Si el paciente es alérgico a alguno de los componentes de la vacuna, pero alérgico de tipo anafiláctico, o sea, que ha requerido inyección de adrenalina, reanimación cardiopulmonar, no alérgico que me soy alérgico al huevo porque después de comerme el huevo me salen 3 pintitas, sino alérgico de verdad, tiene la vacuna contraindicada, no se puede administrar. Una anafilaxia severa, que se llama, anafilaxia severa o alergia grave. Entonces habrá que buscar otra vacuna dentro de ese arsenal de vacunas que tenemos que no tenga ese componente. Y si es al huevo, se puede utilizar Flucelvax, que es Flucel de celular, que es la que no tiene nada de huevo. Perfecto, seguimos. Esta no sé si la vamos a contestar a la vez los dos o no contestamos, porque yo la verdad es que esta no lo sé. ¿Qué vacuna en concreto nos enviarán para el personal de la farmacia? Yo he leído el procedimiento, sé que nos van a enviar la vacuna, pero yo en concreto no sé qué vacuna nos van a enviar. No sé si tú tienes esa información. Pues entiendo que nos enviarán o Flucelvax o Vaxigrip Tetra. Vale, pues, Flucelvax Tetra o Vaxigrip Tetra, cualquiera de las dos. vale, pues Ya no sé ya si eso. nosotros notificamos que hay un anafiláctico al huevo, si nos van a mandar Flucelvax Tetra, tienen pensado, no, yo no sé cuál es la que nos van a mandar a la farmacia. Lo podemos preguntar a David, ¿eh? Se lo podemos preguntar y lo dejamos pendiente y se lo preguntamos. Vale, lo que sí os digo es que una vez que recibáis el procedimiento por parte del colegio, que lo hagáis rápido y no dejaros ir un poco, sino porque las vacunas yo creo que están ya pendientes para su envío. Es decir, en cuanto recibamos desde los colegios la comunicación de cómo hay que hacer el procedimiento, hacerlo. Siguiente Fijaros, pregunta. Ah, perdón. fijaros una cosa que no sé si lo he dejado claro en la presentación. En salud pública, a los mayores de 65 que no estén institucionalizados, no le van a poner una vacuna adyuvada ni una vacuna de alta carga. Y nosotros sí que tenemos una en la farmacia. Entonces os lo digo porque a título particular, desde la ciencia,
podéis informar a vuestros pacientes mayores de 65 que tienen esa herramienta de prevención. Si, por ejemplo, pacientes de las mutuas o pacientes que no quieran ir al centro de salud, que hay muchos pacientes que venían a la farmacia, que yo no tengo ganas de ir al centro de salud, dame una... Hombre, pues si tiene más de 65, es verdad que es la más cara. Bueno, la más cara no, la más cara es Efluelda, pero eso no la tenemos. Pero es verdad, vale 35 euros creo que vale la vacuna, pero para mayores de 65 es la ideal, porque es tetravalente y ayudada. Y en salud pública van a ponerle a los mayores de 65 una tetravalente normal, que si el paciente ante no vacunarse, es mejor vacunarse con la tetravalente normal, pero que si nosotros desde la farmacia tenemos esa herramienta y se la queremos ofrecer a nuestros pacientes desde la ciencia y por supuesto respaldada con la correspondiente prescripción del médico, pues que sepáis que... ¿Os acordáis el año pasado que me preguntabais, pero ¿por qué le están poniendo a los mayores una trivalente habiendo tetravalentes? Y decíamos, porque es una trivalente ayudada y más vale que le grite fuerte con 3 cepas y se entere su sistema inmunitario a que le pongan una de 4 cepas, pero como ni está ayudada ni es de alta carga, a lo mejor no se entera su sistema inmune igual que si fuera un paciente de 45. Bueno, pues este año ocurre al revés. A los mayores de 65, a los que le pongan Efluelda porque estén en una residencia, fenomenal, pero al que tenga más de 65 que le pongan una tetravalente, bien, pero nosotros tenemos una un poco más indicada. Perfecto. No sé si me explico. Te has explicado estupendamente. Yo creo que ha quedado perfectamente aclarado esto. Siguiente pregunta. También yo creo que es algo que nos dicen mucho en el mostrador. ¿Los convivientes de los grupos Diana también deben vacunarse? Sí que deben vacunarse. Sí que deben vacunarse. Es verdad que se espera al final para vacunarlos y dependiendo de si hay vacunas o no, se les vacuna o no porque no están incluidos dentro de la instrucción per se. Están los convivientes de mayores de 65, pero de los grupos Diana en principio no. Pero el año pasado sobraron vacunas y al final de campaña se vacuna todo el mundo. Si sobran vacunas, se suele vacunar a todo el mundo que se quiera poner la vacuna. Entonces, bueno, solo consiste en esperar, vacunarlos a ellos lo antes posible, a los pacientes crónicos y que están en riesgo, y nosotros y preguntando si podemos, y si no, la tenemos en la farmacia. Es que una cosa es lo que esté financiado y otra cosa es las herramientas de prevención de las que dispongamos, que ahí habéis visto las vacunas que hay de todos tipos y colores para todo tipo de gusto, pero vamos, que la vacuna de la gripe es una vacuna bastante barata. Perfecto. Otra pregunta que también te hacen. ¿Este año será una gripe peor por lo que has contado de la inmunidad de rebaño? Eso es lo que dice el artículo. Si algo hemos aprendido de la pandemia es que no podemos dar nada por sentado y que lo que estamos diciendo hoy, que va a quedar grabado, que quede grabado también, que lo digo a fecha de hoy, que mañana puede que salga un director general de salud pública diciendo lo contrario, ¿sabes? Y nosotros eso lo hemos aprendido bien los equipos de la farmacia con la vacunación del COVID. Se supone, se predice que sí, a través de modelos matemáticos y bueno, lo dicen virólogos de prestigio y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Yo personalmente espero que se equivoquen, pero si no se equivocan, ahora es el momento de tomar precauciones y de utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que son las vacunas, para prepararnos para el invierno y que el invierno sea lo más llevadero posible ante cualquier escenario. Pero asegurarlo no lo podemos asegurar, nunca podemos asegurar. Es como lo del volcán. Los virólogos se, se solidarizaban mucho cuando se metían con los vulcanólogos. Hay que ver, no lo han podido esto predecir. Es que los virus tampoco se pueden predecir con tanta seguridad porque son muy promiscuos y son muy hijos de su madre. Vale, aquí la siguiente pregunta es que no le ha quedado claro si los mutualistas van a venir con su receta a la farmacia para que se le dispense la vacuna o yo entiendo que podrá ser de esa forma o podrá ser que la misma mutua pues le diga por Acisadesla lo que sea que vayan a tal sitio. Exacto. Vete a Fátima o vete a Sagrado Corazón y allí te vacunamos,
o te prescribo la receta. Es que yo no he visto ningún documento, así como si tenemos la instrucción de salud pública, las mutuas siempre tardan un poco más, ¿verdad, Alberto? Las mutuas siempre Sí, tardan en hablar un poco más. Yo creo que es que están esperando a ver qué dice salud pública para hablar ellos a continuación, o no lo sé. Es que yo ya esa parte de gestión política de las mutuas, no lo sé. Yo lo que le recomendaría desde mi farmacia al paciente es que preguntase en la mutua. sí, sí, incluso te digo que muchas veces no es comparable de una provincia a otra, ni de una mutua a otra, ni de un sector de una provincia a otra. E incluso en la misma provincia, los mutualistas de Muface, pues en el ámbito Bahía de Cádiz hacen una cosa, en el ámbito Campo de Gibraltar hacen otra. Es decir, no Claro. es comparable. Por nuestra parte, que hay que vacunarse, yo creo que es el mensaje que le tenemos que decir a todos los mutualistas. Sí, sí, sí. Y además para ellos es más cómodo que el año pasado, ¿eh? Que se las veían y se las deseaban en los centros de salud que no aparecían. Correcto. Y como la administrativa o el administrativo de turno estuviera un poco despistado, decía que, o sea, que no, que no. Es mucho Yo más creo, cómodo este año, seguro. Ahora, lo que tú dices, a lo mejor han hecho acopio de vacunas y los tienen en los centros de vacunación de las clínicas privadas concertadas que tengan, o bien van a derivar a las farmacias. Ah, por yo creo cierto, aprovecho para deciros, eh, inminente entrada en calendario de la vacuna de meningococo B, o sea, el tercero, inminente. O sea, no hagáis acopio, también, esto es extraoficial, bueno, extraoficial, que va a salir ya, seguro, la instrucción, bueno, seguro no, pero que que muy, muy probable que se empiece a vacunar en noviembre a los niños con B0 en salud pública. Entonces, no os deshagáis de las vacunas porque si van a empezar a vacunar a los bebés y las madres preguntarán, claro, aprovechando, sabéis siempre que pasa eso, cuando se mete una vacuna en calendario, bueno, ¿y mis hijos mayores qué hago? Entonces sí que va a haber, tener salida, pero que no hagáis acopio de muchísimas dosis porque probablemente bastante probablemente antes de que termine el año entre en calendario. perfecto, buena aclaración. Como estamos hablando de otras vacunas, nos preguntan también, ya que se van a vacunar de gripe en la sanidad pública, ¿se sabe cómo se va a gestionar la tercera vacuna de COVID en mutualistas? Ni No idea. se sabe ni en salud pública. Se sabe que van a vacunar de COVID a los mayores de 65, pero en salud pública tampoco está todavía establecido porque, claro, como son 6 meses desde la primovacunación, dependiendo de cuándo se vacunó y qué vacuna se puso, a lo mejor coincide o no. La idea es aprovechar el acto vacunal para vacunar a los pacientes de golpe de gripe y de COVID, pero ni siquiera eso todavía lo tenemos muy claro porque lo que ha salido es la campaña de vacunación antigripal, pero de la tercera dosis de COVID en principio no hay ninguna instrucción por ahora, por lo menos yo sé. Con respecto a las vacunas de la gripe, de nuevo, ¿cuál es la vacuna de alta carga? La vacuna de alta carga es Fluelda, pero de alta carga no va a llegar a las farmacias. Fluelda se llama, es de Sanofi, Vale. tiene 70. Vale. Siguiente pregunta. ¿Es conveniente vacunar a los adolescentes sin patologías previas? Eh, ¿Es conveniente vacunar? No está indicado. La vacunación antigripal a los adolescentes, todos los años hay un montón de pacientes sanos que contraen la gripe. Tendríamos que ver si ese adolescente, por ejemplo, convive con algún paciente de riesgo, con alguna persona mayor, tiene un recién nacido en casa, sus padres están delicados. Es que al final todos somos grupo de riesgo. Si no de forma directa, es muy raro que un paciente por directa o indirectamente no sea susceptible de vacunarse. O sea que es interesante que se vacune eh, para prevenir que contraiga la gripe y que la transmita. Tiene que prescribírsela un médico y no está financiada, a no ser que sea conviviente, no está financiada por salud pública y que es una vacuna no financiada. Sí, pues mira, a partir de lo que has dicho, una pregunta que pone que nos hacen aquí, ¿se puede dispensar sin receta médica? Ya creo que la has No. contestado. Siempre tiene que haber una prescripción, siempre tiene que haber una prescripción detrás. Y Eh, además, y además recordamos
la orden, no me acuerdo el número, las vacunas son medicamentos no sustituibles. Si en la prescripción pone Vaxigrip Tetra, hay que dispensar Vaxigrip Tetra. Si pone Fluad Tetra, hay que dispensar Fluad Tetra. Hay que hacer las preguntas del Foro de Atención Farmacéutica porque puede haber un error de prescripción y que le hayan prescrito Fluad Tetra a un adolescente, lo cual sería un error de prescripción, pero hay que dispensar la marca prescrita. ¿Que pone vacuna antigripal? Que sería una prescripción incorrecta. Podríamos identificando al paciente y viendo a ver de qué vacunas disponemos, salvando al dorso la receta y si tenemos algún informe adjuntándolo, dispensarle la vacuna que nosotros estimemos que sea oportuna, pero si viene por marca hay que dispensarle la marca prescrita. Perfecto. La siguiente pregunta es, cada año nos quedamos sin vacunas para poder dispensar en la farmacia. ¿Este año nos vamos a encontrar ante la misma situación? Bueno, sobre eso nosotros hemos estado en contacto con Vida Farma a nivel de Consejo Andaluz y con las distribuidoras de toda Andalucía. En principio no se va a dar el caso del año pasado. El año pasado fue un caso diferente. Este año parece ser que hay más provisión de tenerla. No sé si Rosarito tiene más información. No. ¿No? Nosotros Pues, siempre estamos a expensas de lo que le sobra a salud pública, de lo que los laboratorios nos proporcionan, de la competencia con otros países, porque no hemos habilitado todavía un mecanismo válido con el que sentarnos a negociar con los laboratorios fabricantes de vacunas con la suficiente antelación, porque las vacunas tardan 6 meses en fabricarse, negociar un número de existencia. Ahora, sí que sé que los laboratorios en principio tienen vacunas. Por ejemplo, esta que os estoy diciendo, Fluad Tetra, que es la ayudada para mayores, en principio no va a haber problema y vamos a poder pedir las que queramos. El hándicap de esta vacuna es el precio. Pero de disponibilidad, en principio, como hay tantas además, en principio no se espera que vayamos a tener problemas de disponibilidad, pero que lo podemos tener, por supuesto, y se soluciona de esa manera, que es complicado, ¿eh? Complicado porque después hay un montón de menudencias que negociar, pero sería pactando con antelación un volumen de vacunas para nosotros. bueno, yo creo que ahí es donde hay que pedírselo a la distribuidora. Yo creo que tienen capacidad o han tenido capacidad para poderla pedir este año. Yo creo que están en ello y nos van a surtir la suficiente cantidad, ¿vale? Bueno, pues yo creo que hemos estado resolviendo todas las preguntas. Antes de terminar, dos cosas. Primero, agradecer al laboratorio GSK que hayamos podido hacer este webinar. Gracias a ellos hemos podido llegar al máximo de vosotros. Y antes de terminar, sí que me gustaría que Rosarito nos dijese pues 3, 4 ideas clave que nosotros tenemos que utilizar en mostrador y que tenemos que, bueno, que facilitarle a todos aquellos pacientes que entren en la farmacia y que pues, tenemos que estar al lado de los pacientes. Necesitamos 3, 4 puntos clave que tenemos que tener en mente a partir de ya. Pues que a partir de ya empecemos a hablarle a todos los pacientes que entran a la farmacia a por su medicación, a los mayores de 65, las embarazadas, las puerperas, todos los pacientes en general, hablarles de que comienza la campaña de vacunación antigripal, derivarlo a su centro de salud, ayudarles lo posible a que concierten la cita cuando corresponda y bueno, recomendar la vacunación antigripal, que sepamos que hay distintas vacunas con distintas indicaciones, con distintas franjas de edad, con distinta composición, trazas de neomicina, antibióticos diferentes, compuestos distintos. Y bueno, que las manejemos, que le echemos un vistazo, si tenemos dudas, que preguntemos en el Centro de Información del Medicamento todas las dudas que tengamos. Yo, por supuesto, ahí está mi correo también en la presentación, me pongo a vuestra disposición como siempre, para que seamos expertos en el manejo de los medicamentos que en lo que consiste nuestra licenciatura y en este caso en las vacunas. No dejéis de hablarle tampoco de la vacuna de neumococo. Hay muchos niños que se quedan crónicos sin vacunar contra la gripe y bueno, que reforcemos todo lo que indique salud pública
eliminemos mitos y falsas creencias de la población, nos basemos en la evidencia científica y al toro, que os voy a decir, pobrecitos míos, que no paramos de recibir sopapos. Y bueno, que hagáis el curso de capacitación si os interesa vacunar la farmacia, porque que sepáis que estamos peleando activamente por adquirir nuevas competencias, a ver si por fin, bueno, Madrid ya se puso una pica en Flandes con la vacunación COVID que se hizo, porque nosotros, bueno, hemos hecho de nuestra forma andaluza, pero allí sí que hubo un consenso con enfermería, con medicina y ya se administró por los farmacéuticos por primera vez muchísimas miles de vacunas y nosotros pues a ver si en eso somos número uno y somos primera comunidad autónoma que empezamos a hacerlo aquí porque estamos listos para ello, ¿no, Alberto? Perfecto, estamos detrás de eso. Hay voluntad por nuestra parte, como siempre, y bueno, se está hablando. Esperemos que salga de una vez. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Creo que ha sido muy interesante. No queremos alargarlos más porque es la hora que es. Muchísimas gracias de nuevo a GSK, como hemos dicho antes, y por supuesto, muchísimas gracias a Rosarito, que siempre muestra su predisposición a hablarnos de vacunas y de otros temas, no solamente de vacunas. Darte las gracias de nuevo. Nada. Y bueno, a todos, desde ya hablamos de vacuna de la gripe en mostrador, desde ya nos interesamos por aquellos pacientes que son dianas. Animaros y no desfallecer nunca, un farmacéutico no desfallece nunca. Así que ánimo y hasta la siguiente webinar. Un saludo, adiós. Adiós.